Una vez cortadas las muestras, realmente no están preparadas para ser observadas en el microscopio. El motivo es que, en primer lugar, la parafina no es un buen material para ser observado. Es demasiado heterogéneo, refracta demasiado la luz para poder ver las cosas, no es lo bastante transparente normalmente en el estado en el que sale, aunque se podría arreglar. Pero además los cortes son tan finos que no ofrecen suficiente contraste para ser observados. Normalmente lo que hay que hacer es colorearlos. Este proceso, la tinción, eh, ofrece bastantes variaciones, pero vamos a hablar un poco sobre los colorantes y cómo se realiza. Tened en cuenta que en realidad en la preparación ahora lo que tenemos es una loncha muy fina de parafina con tejido embebido de parafina, que por lo tanto los colorantes que normalmente van en soluciones acuosas o ligeramente alcohólicas no van a poder penetrar en la parafina. Así que la primera faena es quitar la parafina. Después de toda la faena que hemos hecho para ponerla, pues ahora hay que quitarla. Obviamente el proceso de quitarlo es más o menos al revés que el de ponerlo. Quitamos la parafina con sileno, no hace falta calentar, el sileno la va disolviendo y es una cantidad tan fina que con 10-15 minutos es suficiente. Damos 2 baños de sileno para asegurarnos de que no ha quedado nada de parafina y quitamos el sileno con alcohol, ya que si ponemos agua no se mezclará con el sileno. Vamos poniendo baños de alcohol en concentración decreciente. Empezamos por alcohol 100%, que se mezcla bien con el sileno, y después de 2 baños de alcohol de 100, pues vamos bajando hasta normalmente agua o alguna solución tampón. Bien, aquí ya estamos en condiciones de teñir. Ahora no hay que dejar que se seque el tejido, se nos estropearía. Aplicamos los colorantes. Hay bastantes colorantes en uso, probablemente unos 200 colorantes distintos que además se pueden combinar. Hay que seguir el protocolo. Una vez hemos teñido la preparación, hay que diferenciarla, hay que quitar ese colorante. Normalmente se hace lavando, o bien con agua o bien con soluciones alcohólicas. Y ahora queremos dejar la preparación lista para siempre, que aguante para toda la eternidad y quede testigo del trabajo que hemos hecho y se pueda estudiar. Eso se le llama montar una preparación, montar un porta. Bueno, a estas alturas no es ningún descubrimiento, hay que hacer justo lo contrario de lo que hemos hecho para quitar el sileno. Primero quitamos el agua, normalmente con alcoholes, también se puede hacer con acetona, el alcohol es lo más común. Una vez estamos en alcohol de 100, aclaramos con sileno, con tolueno. Sileno es bastante habitual en este caso. Y luego añadimos alguna sustancia que se mezcle bien con el sileno o con lo que hayamos utilizado para aclarar y que cuando seque se quede dura y sea algo homogéneo como cristal en lo que queda embebido nuestro tejido. Esto favorece mucho la visión al microscopio. Esta sustancia además hace de pegamento con el cubreobjetos, que se queda totalmente plano y pegado, dejando la menor cantidad de espacio posible entre el cristal y el microscopio. Ejemplos de este tipo de sustancias, bueno, la clásica que se ha comentado siempre es el bálsamo de Canadá, que es una resina de abeto. Tarda años en secar, así que no es muy utilizada. Hay sustancias sintéticas que se utilizan en su lugar. Eukit, por ejemplo, es la marca comercial que yo utilizo. Para mi gusto está bastante bien. Hay quien que prefiere otra más famosa americana que se denomina DPX. En fin, hay varios tipos. Es básicamente como un pegamento transparente que va a unir el cubre con el porta, dejando en medio la preparación coloreada de manera que no se pueda alterar. Normalmente los colores permanecen bien y bueno, cuando se seca después de unas horas o de unos pocos días es totalmente transparente y se ve muy bien.
Bueno, los colorantes que hemos aplicado en la tinción, pues no podemos hablar de todos ellos porque hay muchísimos, pero ya desde su utilización, a mediados del siglo XIX, se vio que se podían agrupar en dos grandes grupos que tenían partes celulares distintas. Estas sustancias, unas serán de naturaleza básica y otras serán de naturaleza ácida. Y se vio que casi todas las sustancias básicas tenían las mismas estructuras celulares. Esas estructuras celulares se llamaron basófilas y al efecto de la unión a estas estructuras se les denominó basofilia. Obviamente, hoy sabemos que esto es una cuestión de cargas, seguramente estamos tratando de sustancias ácidas. Los colorantes básicos se unen a sustancias ácidas y esas sustancias ácidas dan esa propiedad de basofilia. Por ejemplo, los núcleos son basófilos. ¿Por qué? Porque tienen ADN y el ADN es ácido desoxirribonucleico, luego es un ácido, luego se tiñe bien con colorantes básicos. Los colorantes ácidos están cargados negativamente. Les pasa un poco lo contrario. Tienen apetencia por sustancias básicas que tienen cargas positivas. A ese fenómeno se les denomina acidofilia. Aquí hay más variedad. Hay células que tienen citoplasmas acidófilos y hay células que tienen citoplasmas basófilos. Y es una propiedad que se utiliza y se usa para describir las células. Por ejemplo, los glóbulos rojos pues tienen citoplasmas que son acidófilos. En cambio, las células plasmáticas que fabrican anticuerpos tienen citoplasmas que son basófilos. En realidad, aunque cuando estas definiciones se utilizaron por primera vez no se sabía lo que había allí, hoy lo podemos interpretar fácilmente. El glóbulo rojo tiene hemoglobina, de ahí que sea acidófilo, mientras que la célula que está fabricando anticuerpos, que son proteínas de secreción, va a tener muchos ribosomas. Los ribosomas tienen ARN, que es un ácido, por lo tanto eso explica su basofilia. Pero estos son los nombres típicos y no os van a hablar de la sustancia, sino que cuando os lo describan por tradición os van a hablar tal célula es acidófila, tal célula es basófila, ese tipo de estructuras. Igual que pasaba en la fijación, yo puedo combinar los colorantes para conseguir un efecto aún mejor. Normalmente se utilizan colores que den contrastes y que permitan un poco mapear las preparaciones. Ese tipo de tinciones se denominan tinciones topográficas, hay algunas muy comunes. Y incluso a pocos aumentos, por el color te permite identificar la estructura del órgano y de los tejidos que tienes allí presentes, qué tipos de células hay, sin tener que ver bien la estructura, simplemente por el color que tiene. Topográficas porque los mapas tradicionalmente se han coloreado así: los ríos de azul, los bosques de verde, pues las preparaciones que se tiñen de ese modo se denominan así. Y para algunas cosas especiales, pues hay tinciones especiales que básicamente solo tienen utilidad en ese campo, aunque muchas veces se pueden utilizar para otras cosas y quedan muy bien, pero por tradición solo se han utilizado ahí. Por ejemplo, la tinción de Giemsa para la sangre es un clásico, o la tinción de Papa Nicolau para los frotis vaginales es un clásico. ¿Se pueden utilizar para otras cosas? Sí, a veces quedan muy bien, pero básicamente oyes la tinción y sabes de qué te están hablando. Algunos ejemplos del material que se utiliza. Aquí, por ejemplo, tenemos cubetas de vidrio que sirven para hacer los cambios de silenos, alcoholes y demás que os comentaba. He puesto dos preparaciones ya hechas para que veáis un poco la relación tamaño. En estos pocillos verticales he puesto un porta con un frotis sanguíneo. Aquí he puesto un corte de un embrión de ratón. De 15 días ya están teñidos, por eso se ven bien. Fijaros, hay cubetas, hay flejes para no mancharse las manos. Las cubetas pues caben unos 200 mililitros y te permiten trabajar pues entre 10 y 20 portas simultáneamente. Si solo vais a utilizar uno, pues lo hacéis a mano en unas paralelas utilizando una cubeta, pero si vais a trabajar más en serio, pues utiliza este tipo de material. 3 portas con distintos tipos de preparaciones. Un frotis sanguíneo, una gota de sangre que ha sido extendida y teñida con la tinción de Giemsa. Un corte semifino teñido con azul de toluidino. Este corte tiene una sola micra, fijaros el cubre.
o un embrión de ratón con una tinción topográfica que ahora luego os enseño. El corte tendrá unas 15 micras porque se hizo en parafina y bueno, lleva una combinación de colorantes que nos van a permitir identificar las partes del embrión incluso sin realmente tener gran detalle. Esto, por cierto, no es el ojo, es el cerebro. El frotis de sangre, he sacado una foto, una microfotografía y podemos ver aquí realmente, esta es una tinción especial, una tinción de Giemsa para sangre, una tinción de tipo Romanowski, los anglosajones normalmente la llaman tinción de Giemsa. Lleva un colorante, eosina, que tiñe los glóbulos rojos. Fijaros, hemos elegido un colorante rojizo para los glóbulos rojos, eso siempre ayuda. Luego tenemos un colorante azul de metileno, que tiñe los núcleos. En la sangre de mamíferos la mayoría de las células no tienen núcleo, pero los glóbulos blancos sí tienen núcleo, así que es muy fácil distinguir los glóbulos rojos de estos tres glóbulos blancos que han salido en la foto. Hay muchos menos glóbulos blancos que glóbulos rojos. Y bueno, estos pequeños fragmentos que vemos por ahí pues serían plaquetas. Hay además distintos tipos de granulaciones que otros colorantes ayudan a ver. Es una tinción especial porque está diseñada para ver, nos permite distinguir los distintos tipos de células de la sangre según su coloración, no solo según su estructura. Esto es la preparación de embrión, sacado con una cámara fotográfica, ni siquiera con un microscopio, el microscopio aumenta demasiado. La gracia de la tinción topográfica es que nos permite ver las distintas estructuras del embrión simplemente por los colores. Fijaros, el color violeta oscuro representa núcleos. Esto, por ejemplo, es el cerebro de información, tiene muchos núcleos. Esto sería el ojo, esta zona de aquí sería la retina. O fijaros la piel que se está formando, como son muchas células apiladas, tipo epitelio, y vemos el color. En cambio, el azul alcián, teñiría mucopolisacáridos. El cartílago, los huesos en formación. Fijaros, aquí vemos el húmero del brazo. Vemos las cabezas son de cartílago, mientras que el centro ya ha cambiado y ya no tiene ese color. No necesito ver la estructura, simplemente el color me informa. O la placenta. Fijaros en la placenta, los colores. Incluso se puede distinguir como la sangre materna y la sangre del feto son distintas en estos momentos. La materna mucho más rojiza, la del feto más oscura. Porque la sangre en las primeras fases embrionarias no es igual. Un detalle ampliado, el color, cartílago. Esto es cartílago que ya se ha osificado, ya es hueso. No es correcto llamarlo cartílago osificado, ha sido sustituido por hueso. Que ahora tiene, si os fijáis, el hueso como unos tabiques de color rosa. Aquí tenéis un hueso, sin embargo, que no se está formando a partir de cartílago. Fijaros cómo no es azul. Esa es la utilidad de la tinción. Esto será una glándula porque hay muchos núcleos. Esto en cambio sería el vaso sanguíneo. Fijaros cómo no se ve rosa como yo esperaría en la sangre materna, sino como un granuladito. Esto es porque estas primeras generaciones de glóbulos rojos realmente conservan fragmentos de retículo rugoso que hace que la tinción sea un poco distinta. O la piel, estas bolitas que veis debajo serían bolas del epitelio y serían realmente los pelos en formación. Bueno, toda esa información nos da una tinción topográfica sin tener que verla con mucho detalle. Este es otro tipo de tinción topográfica, una tinción de Giemsa, un Bangieso, muy utilizado por los médicos. Color marrón son los núcleos. Fijaros, los epitelios se ven marrones, hay muchos núcleos, pero también estas zonas de aquí, porque hay muchas células de tipo linfocito y demás. Esto sería un nódulo linfótico. Fijaros, la cantidad de linfocitos, el color que le da. El colágeno se ve de color rosa. Hay por aquí una capa gruesa, pero también hay colágeno por aquí dentro. O el músculo se vería de color amarillo. Para saber que estos músculos solo necesito ver el color. Eso es lo bueno de las tinciones topográficas. Esto en cambio no. Esto es un corte de una micra hecho con una cuchilla de diamante, con una técnica distinta. A mí me gustan bastante este tipo de cortes porque tienen una estructura muy buena y los he utilizado bastante en mis vídeos, pero son difíciles de fabricar y prácticamente imposibles de comprar. Los tenéis que hacer vosotros. El material y la técnica, el material es caro y la técnica es difícil.
y un proceso lento. Bueno, aunque veo unas células marrones, eso no es el resultado de la tinción, esto es que se ha fijado con osmio, y el osmio da ese color, no es parte de la tinción. Todo lo demás está azul. El color no me informa mucho, pero podría aumentar y ver que aquí se ven las rayas del músculo, ver dónde están los núcleos. Esto es cartílago, esto sería la glándula tiroides. Esto en interior más claro sería la secreción tiroidal, aquí estarían las células. Puedo ampliar y ampliar y ampliar y ver muchísimo detalle. De hecho, la calidad de la preparación es tan buena que posiblemente, teniendo en cuenta además aquí que está osmificado, podríais hacer cortes más finos todavía e ir al microscopio electrónico y todavía sería visible la preparación. A cambio, pues no tenemos la ayuda de los colores. Bueno, cada tipo de preparación es adecuada para un tipo de estudio. Normalmente, si queréis estudiar un órgano, combinaríais todas o elegiríais la más adecuada.